¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre dentro de tu cuerpo en el momento exacto en que tocas algo caliente? ¿O por qué el corazón sigue latiendo mientras duermes, sin que tú lo ordenes, sin que siquiera lo recuerdes? Esta noche vamos a adentrarnos en la red más silenciosa y más extraordinaria que existe. Una red hecha de electricidad y química, de señales que viajan más rápido que cualquier palabra que puedas pronunciar. Una red que empezó a funcionar antes de que nacieras, y que no se detendrá hasta tu último aliento. Bienvenido a Ciencia y Sueño. Si estás escuchando esto ahora mismo, espero que estés en un lugar cómodo. Quizás con las luces ya apagadas, o casi. Quizás con el cuerpo listo para descansar, aunque la mente todavía tenga ganas de curiosear un poco más. Estos viajes están hechos para eso, para explorar despacio, sin prisa, dejando que la ciencia entre suavemente como entra el sueño. Si eres nuevo por aquí, me alegra mucho que hayas llegado. Estos videos nacieron de una idea simple, que la ciencia más profunda puede contarse en voz baja, sin prisas, sin exámenes al final. Solo conocimiento que te acompaña mientras el mundo se calla. Si ya formas parte de esta comunidad tranquila, gracias. De verdad. Tu apoyo es lo que hace posible que estos viajes sigan llegando a rincones del mundo que ni me imagino. Y si quieres saber cuándo llega el próximo, puedes activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás la siguiente exploración. Ahora bien, haré todo lo posible para que este video no te mantenga despierto. Pero si lo logra, al menos te irás a dormir sabiendo exactamente cómo funcionan las neuronas que lo causaron. Empecemos. Imagina por un momento que pudieras verte desde adentro. No con los ojos, sino con algo más parecido a la imaginación. Que pudieras contemplar tu propio cuerpo como si fuera un continente inexplorado, con ríos, caminos, ciudades que nunca duermen. Lo primero que verías sería movimiento. Un movimiento constante, incansable, sin pausas ni descansos. Millones de células trabajando al mismo tiempo, cada una con su función, cada una en su lugar. Algunas transportan oxígeno de un lado al otro. Otras construyen tejidos, reparan daños, defienden fronteras. Es una civilización entera, viva y en pleno funcionamiento, dentro de ti. Pero entre todas esas células hay un grupo diferente. Un grupo que no transporta nada, que no construye paredes ni lucha contra invasores. Un grupo cuya única función, su razón de existir, es comunicarse. Esas células forman lo que llamamos el sistema nervioso. Y el sistema nervioso no es simplemente una parte del cuerpo. Es la parte que hace que todas las demás partes tengan sentido. Es el hilo invisible que conecta cada sensación con cada pensamiento, cada latido con cada emoción, cada instante con el siguiente. Sin él, el corazón latería sin saber cuándo detenerse. Los pulmones no sabrían cuándo llenarse. Los ojos recibirían luz pero no verían nada. El cuerpo existiría, pero tú no. El sistema nervioso está dividido en dos grandes territorios. El primero es el sistema nervioso central. Está protegido dentro del hueso, el cerebro y la médula espinal. Es el cuartel general, el lugar donde se procesan las órdenes y se toman las decisiones. El cerebro, con sus miles de millones de neuronas, es como la capital de un país, el lugar donde todo se analiza, se interpreta, se guarda. La médula espinal es la gran autopista que lo conecta con el resto del cuerpo. El segundo territorio es el sistema nervioso periférico. Son todos los nervios que salen desde esa autopista central hacia cada rincón del organismo, los brazos, las piernas, los órganos, la piel. Una red interminable de ramificaciones que lleva mensajes en ambas direcciones, hacia adentro y hacia afuera, como una conversación que nunca termina. Juntos, estos dos sistemas forman algo que ningún ingeniero ha logrado replicar, una red de comunicación que funciona perfectamente, sin interrupciones, durante toda una vida. Cuando pisas algo con filo, el mensaje recorre ese sistema en fracciones de segundo. Sube por los nervios del pie, atraviesa la médula espinal, llega al cerebro, que identifica el dolor, la ubicación y la urgencia. Y antes de que puedas pensar conscientemente en lo que pasó, ya tienes una respuesta de regreso: levanta el pie, protégete, aléjate. Todo eso en menos tiempo del que tardas en parpadear. Pero el sistema nervioso es mucho más que una red de cables. No es frío ni mecánico. Es cálido, vivo, fluido. La electricidad que lo recorre no es como la de una máquina. Es biológica, delicada, íntimamente personal. No viaja por metal, sino por fluidos y membranas,
por tejidos que llevan décadas aprendiendo a escucharse. Y mientras duermes, esta red no descansa. Sigue monitoreando la respiración, ajustando el ritmo cardíaco, filtrando los sonidos del mundo exterior. Mantiene el equilibrio mientras sueñas. Ayuda al cerebro a limpiarse del desorden químico del día. Si alguna vez se apagara del todo, tú también lo harías. El sistema nervioso siente, procesa, reacciona y regula. Es el lenguaje del cuerpo hecho visible a través del movimiento. Y aunque está compuesto de una complejidad que desafía la comprensión, miles de millones de neuronas y trillones de conexiones, trabaja de manera tan natural que casi nunca lo notamos. Parpadeamos. Respiramos. Tragamos. Sin dar una sola orden consciente. Debajo de esa aparente facilidad, hay una sinfonía de células ejecutando intercambios perfectamente coordinados, enviando señales más rápido de lo que ningún cable de fibra óptica podría imaginar. Y a diferencia del Wi-Fi de tu casa, esta red casi nunca pierde la conexión. Es fácil imaginarnos como pasajeros dentro de nuestro propio cuerpo, como si un piloto invisible manejara todos los controles. Pero la verdad es que el sistema nervioso es ese piloto. No es algo que poseas. Es lo que eres. Cada elección, cada emoción, cada impulso comienza ahí, en esa conversación permanente entre el cerebro, la médula y los nervios. Une tu mundo exterior con tu mundo interior. La textura fría del agua. El calor del sol en la piel. El vacío del hambre. La comodidad de una música familiar. Todos son señales traducidas e interpretadas por esta red viva. El mundo que te rodea no existe realmente dentro de tu mente hasta que el sistema nervioso decide qué contarte sobre él. Eso significa que cada experiencia que hayas tenido, cada sabor, cada sonido, cada latido, ha viajado a través de esta red. Es el narrador definitivo. El traductor de la existencia. Si pudieras verlo brillar desde adentro, verías hilos de luz tejiéndose por cada rincón de tu cuerpo, pulsando suavemente, incluso en reposo. Una red que nunca deja de escuchar, nunca deja de guiar, nunca deja de marcar el tiempo. Y en su constancia silenciosa vive el tipo más profundo de vida. Uno que sigue resonando fielmente, incluso cuando la mente consciente se desvanece hacia el sueño. En lo más profundo del paisaje del sistema nervioso vive un tipo extraordinario de célula. La neurona. Es pequeña. Bajo el microscopio parece casi frágil, delicada, insignificante. Y sin embargo es el fundamento de todo lo que piensa, siente y se mueve. Si el sistema nervioso es una ciudad, las neuronas son sus habitantes. No solo viven. Constantemente se comunican, intercambiando información en una danza de luz y química que nunca se detiene. Una neurona no se parece a la mayoría de las células. No es redonda ni simple. Es elegantemente ramificada, como un árbol en miniatura. Sus brazos cortos y enredados, las dendritas, se extienden hacia afuera como raíces, capturando señales entrantes de las células vecinas. En el centro se sienta el soma, el cuerpo principal de la célula, donde el núcleo gestiona tranquilamente lo esencial de la vida, la energía, la reparación, el orden. Desde ese centro, se extiende una fibra larga y delgada llamada axón. A veces alcanza distancias mucho mayores que el tamaño de la propia célula, extendiéndose como una rama que atraviesa el bosque para tocar otro árbol. La forma de la neurona cuenta su historia. Existe para conectar. A diferencia de la mayoría de las células, que se concentran en mantenerse con vida, el propósito principal de una neurona es enviar mensajes. Es a la vez mensajero y mensaje, tanto cable como señal. Escucha a través de sus dendritas, habla a través de su axón, y depende de la delicada química de su membrana para traducir la vida en movimiento, pensamiento y memoria. Dentro de esta arquitectura microscópica ocurre algo extraordinario. Una neurona mantiene un equilibrio frágil de partículas cargadas, llamadas iones, a través de su membrana exterior. Estos iones, principalmente sodio y potasio, crean una tensión eléctrica tenue, como el zumbido tranquilo de energía esperando ser liberada. Cuando una neurona recibe suficiente estimulación de sus vecinas, esa tensión cambia. Se abre una pequeña compuerta, los iones cruzan la membrana, y una pequeña ola eléctrica comienza a viajar por el axón. Esto es la neurona disparándose. Aunque es menos como un disparo y más como una suave onda que se extiende por el agua. Se llama potencial de acción. Un momento en que la electricidad fluye, no por cables, sino a través de tejido vivo. Ese pulso de energía es lo que permite que tus dedos se muevan, tus ojos parpadeen,
tus recuerdos resurjan, y tu corazón mantenga su ritmo. Cada pulso es un pensamiento en movimiento. Una chispa fugaz que recorre un bosque silencioso de células. El axón está envuelto en una capa aislante especial hecha de una sustancia grasa llamada mielina. Funciona como el recubrimiento de goma alrededor de un cable eléctrico, evitando que la corriente se escape y acelerando el viaje de la señal. En algunas neuronas, la señal puede viajar a más de 300 km por hora, lo suficientemente rápido como para atrapar un objeto que cae o esquivar algo antes de que te golpee. Todo el proceso, desde la chispa hasta la respuesta, ocurre en menos tiempo del que tarda un parpadeo. Una vez que el pulso llega al final del axón, se enfrenta a un pequeño espacio, la sinapsis. La neurona no puede cruzarlo directamente, así que libera mensajeros químicos que llevan la señal a la siguiente célula. Y luego, como en una carrera de relevos, el proceso comienza de nuevo. Recibir, decidir, enviar. Este ritmo nunca se detiene. Incluso en el sueño profundo, las neuronas se murmuran unas a otras, manteniendo el zumbido vital de la vida. Pero no todas las neuronas son iguales. Hay neuronas sensoriales que traen información del mundo exterior, la frescura del aire, el calor del sol, el escozor del agua fría. Hay neuronas motoras que llevan instrucciones hacia afuera, diciéndoles a los músculos cuándo moverse. Y hay interneuronas que viven en los espacios intermedios, formando vastas redes internas de comunicación, procesando la información y decidiendo qué sucede a continuación. Cada tipo de neurona es como un músico diferente en una enorme orquesta, tocando su parte en la gran sinfonía del pensamiento y el movimiento. La escala de todo esto es impresionante. Solo en el cerebro humano se estima que hay alrededor de 86.000 millones de neuronas. Cada una conectada a miles de otras a través de redes ramificadas, formando una tela de complejidad casi incomprensible. Billones de conexiones. Cada una de ellas viva con posibilidad. Cuando recuerdas un rostro, resuelves un problema, o simplemente tomas una respiración profunda, miles de circuitos se encienden y se apagan de nuevo en perfecta coordinación. Podrías pasar toda una vida intentando contarlos y nunca acercarte. Y sin embargo, con toda su complejidad, las neuronas no son ruidosas ni caóticas. Su mundo está hecho de susurros, de destellos eléctricos y mensajes químicos tan sutiles que solo recientemente aprendimos a detectarlos. Es una forma de comunicación que depende de la precisión. Una neurona puede enviar una señal o permanecer en silencio. No hay término medio. Este sistema simple de sí o no, repetido miles de millones de veces por segundo, se convierte en el lenguaje de todo lo que eres. Desde el ritmo del corazón hasta la complejidad abstracta de la imaginación, cada acción y emoción emerge de estos pulsos binarios. De tanta simplicidad surge una diversidad extraordinaria. Aunque cada neurona sigue el mismo patrón básico, ninguna es idéntica. Algunas son microscópicas. Otras se extienden a lo largo de tu pierna. Algunas manejan reflejos simples. Otras ayudan a formar los patrones complejos que permiten el lenguaje y la creatividad. Juntas forman redes en capas donde la información fluye como un arroyo. A veces directo, a veces serpenteando a través de incontables desvíos, dependiendo de lo que necesite hacerse. Imagina por un momento si pudiéramos verlas trabajar. Una tormenta de luz brillando bajo la superficie de tus pensamientos. Destellos de iluminación que surgen y se desvanecen en patrones de una belleza imposible. Parecería menos una máquina y más un fenómeno meteorológico, una aurora viviente hecha de energía y química. Este es el paisaje oculto de tu mente. Y todo comienza con la humilde neurona. Son resistentes y frágiles al mismo tiempo. Antiguas en diseño, pero infinitamente adaptables. Constituyen no solo el cerebro, sino los nervios de todo tu cuerpo, asegurando que cada movimiento y sensación estén tejidos en un solo tapiz de experiencia. Son la razón por la que puedes sentir el mundo, recordar el pasado, imaginar el futuro, y saber que estás vivo ahora mismo. Es curioso pensar que todo esto depende de células tan pequeñas que no pueden verse sin un microscopio. Tan diminutas que miles de ellas cabrían en la cabeza de un alfiler. Y sin embargo, juntas forman la vasta red luminosa que define la vida humana. No parecen gran cosa por fuera. Sin colores, sin sonidos, sin fuegos artificiales. Solo hilos delgados y pulsos silenciosos. Pero si pudieras escuchar con suficiente atención, quizás las oirías. Un coro de susurros eléctricos suaves. Una sinfonía ejecutada en silencio, interpretando el ritmo incesante del pensamiento. En el corazón de cada pensamiento,
cada movimiento y cada emoción fugaz hay un espacio diminuto. Un espacio tan pequeño que no puede verse ni con la mayoría de los microscopios. Esta es la sinapsis, la estrecha división entre dos neuronas. El lugar donde los mensajes saltan de una célula a la siguiente, donde la electricidad se convierte en química, y donde ocurre la verdadera magia de la comunicación. Cuando una neurona se dispara, su ola eléctrica viaja por el axón hasta llegar al extremo, una región llamada terminal axónica. Pero la señal no puede simplemente continuar hacia adelante. Hay una brecha por delante, una astilla de espacio vacío. Solo unos pocos milésimos de milímetro de ancho. La electricidad no puede cruzarlo directamente. Así que la neurona cambia de idioma. Convierte su impulso eléctrico en un mensaje químico. Pequeños sacos en el extremo de la neurona se abren, liberando moléculas llamadas neurotransmisores hacia el espacio entre las dos células. Cada molécula se desplaza suavemente a través de esa división microscópica y se une a la siguiente neurona, entregando su mensaje con exquisita precisión. Es un proceso asombrosamente delicado. Uno que ocurre billones de veces cada segundo en todo el cuerpo. Imagínalo como un vasto océano de comunicación donde cada gota lleva un significado. Cada neurotransmisor es un mensaje en una botella que deriva a través de un mar invisible, de una orilla de la conciencia a la otra. Algunas botellas llevan instrucciones para actuar. Otras llevan sentimientos. Y algunas simplemente susurran que todo está bien. Hay muchos tipos de neurotransmisores, cada uno con su propio tono sutil. La serotonina, por ejemplo, se asocia frecuentemente con el estado de ánimo y la calma. Cuando los niveles de serotonina están equilibrados, la mente se siente estable, tranquila, en paz. Con muy poca, el mundo puede parecer más agudo, más ansioso, como si un filtro suave hubiera sido eliminado. La dopamina, en cambio, es la chispa de la recompensa y la motivación. El químico que le dice al cerebro, eso estuvo bien. Hazlo de nuevo. Es por eso que sientes satisfacción después de resolver un problema o disfrutar de una comida deliciosa. Luego está la acetilcolina, una mensajera incansable del movimiento y la atención, responsable del enfoque, la coordinación, y la gracia simple de atrapar algo en el aire antes de que caiga. Cada uno de estos químicos tiene su propio ritmo, su propia poesía. No funcionan de forma aislada, sino juntos, superponiendo emoción, movimiento y conciencia en la experiencia de ser humano. Sin ellos, los impulsos eléctricos de las neuronas serían simplemente estática, energía pura sin interpretación. Los neurotransmisores le dan contexto a esa energía. Traducen la chispa en sensación, el voltaje en valor. Si pudieras observar este proceso desplegarse, parecería casi meteorología dentro del cerebro. Un destello constante de luz y color, pequeñas nubes de química que se forman y disuelven en patrones interminables. La tormenta eléctrica de la neurona termina en la lluvia más suave de moléculas. Y de esa lluvia, nuevas señales florecen. Una neurona excita a otra, o la calma, o le envía una sugerencia sutil que persiste en el fondo. Es un mundo de conversación. Interminable e invisible. Lo que hace que la sinapsis sea tan asombrosa no es solo cómo funciona, sino lo que permite. Este espacio diminuto es donde la experiencia se convierte en cambio. Cada vez que una señal lo cruza, la conexión entre esas dos neuronas puede hacerse más fuerte o más débil. Cuanto más se usa un camino, más eficiente se vuelve, como un sendero muy transitado a través de un bosque. Si aprendes a tocar un instrumento, recuerdas un aroma de la infancia, o sientes consuelo en un rostro familiar, es porque ciertas sinapsis han reforzado su vínculo. Esta adaptabilidad, la capacidad de reforzar o debilitar conexiones, es lo que hace posibles la memoria y el aprendizaje. Es lo que permite que el cerebro de un niño absorba idiomas sin esfuerzo y que el cerebro de un adulto se recupere de una lesión o aprenda una nueva habilidad. La sinapsis no es solo un puente para señales. Es la escultora de la identidad, dando forma a cómo fluye la información por tu paisaje neuronal. También es profundamente personal. No hay dos personas que tengan el mismo patrón de conexiones sinápticas. Incluso los gemelos idénticos, nacidos con el mismo ADN, desarrollan mapas neurales únicos a medida que viven y experimentan el mundo de manera diferente. Cada emoción, cada sonido, cada momento de risa o dolor deja su huella en esta red de conexiones. Con el tiempo, tu cerebro se convierte en el registro físico de tu vida. Un retrato en constante evolución dibujado en electricidad y química. Podrías decir que la individualidad comienza aquí, en estos espacios microscópicos. Cada preferencia, cada recuerdo,
Cada hábito está escrito no en palabras ni símbolos, sino en la fuerza y el ritmo de estos diminutos intercambios químicos. Cuando recuerdas una canción, sientes nostalgia o experimentas alegría, lo que realmente estás percibiendo es la coreografía de millones de neuronas y miles de millones de sinapsis trabajando juntas, reproduciendo el patrón de un momento que alguna vez se vivió. Y aunque comprendemos mucho sobre cómo funciona, la pura escala de todo esto desafía la comprensión. Se estima que hay alrededor de 100 billones de sinapsis en el cerebro humano. Más conexiones que estrellas en la Vía Láctea. Cada una parpadea encendida y apagada, no al azar, sino en armonía, componiendo el gran patrón que es la conciencia. Es humillante pensar que la esencia de quién eres, tus esperanzas, miedos y recuerdos, depende de incontables puentes microscópicos que pasan pequeñas moléculas de un lado al otro. Pero en esa humildad hay belleza. La sinapsis nos muestra que incluso los espacios más pequeños pueden contener mundos enteros. Que la comunicación puede ser tanto física como poética. Que la chispa del pensamiento puede viajar a través de algo tan estrecho como un rayo de luz. Cada momento de comprensión, cada destello de inspiración, cada sensación tranquila de paz comienza en esa brecha casi invisible. Es el aliento entre una señal y la siguiente. La pausa que permite que el significado tome forma. Dentro del refugio del cráneo vive un universo diferente a cualquier otro. Un paisaje tan intrincado que ningún mapa podría capturarlo por completo. El cerebro es un mundo plegado sobre sí mismo, una galaxia de suaves crestas y valles. Cada uno de ellos vivo con tormentas eléctricas demasiado pequeñas para verse, pero lo suficientemente poderosas como para definir una vida. A primera vista parece misterioso, incluso caótico. Y sin embargo, dentro de sus pliegues hay un orden extraordinario. Este es el centro de mando de la existencia. El órgano que interpreta el mundo, crea sueños, almacena recuerdos e inventa cada pensamiento que haya pasado por una mente humana. El cerebro se compara a menudo con una nuez arrugada, pero eso le hace una gran injusticia. Sus pliegues no son aleatorios. Son el resultado del ingenio de la evolución, una manera de encajar una inmensa capacidad de procesamiento en un espacio reducido. Cada cresta, cada circunvolución, aumenta la superficie, permitiendo que quepan más neuronas dentro del limitado espacio del cráneo. Si pudieras desplegar la superficie de tu cerebro, cubriría un área aproximadamente del tamaño de una funda de almohada grande. Sin embargo, todo se pliega cuidadosamente por dentro, zumbando silenciosamente de vida. La parte más grande de este paisaje es el cerebro mayor, el córtex cerebral. Esta es la vasta región exterior donde viven el pensamiento, la memoria, el lenguaje y la imaginación. Es lo que te permite razonar, planificar, crear arte o recordar una canción de la infancia. El cerebro está dividido en dos mitades, los hemisferios izquierdo y derecho, cada uno responsable de funciones diferentes, aunque a menudo superpuestas. El lado izquierdo es generalmente más analítico, más sintonizado con el lenguaje, la lógica y el detalle. El lado derecho se asocia más a menudo con la intuición, la emoción y el pensamiento creativo. Pero no son fuerzas opuestas. Son socios. Dos lados en un diálogo silencioso, unidos por un hilo plateado de entendimiento, el cuerpo calloso, un puente de millones de fibras nerviosas que mantiene fluyendo su conversación en cada momento de tu vida. Debajo del cerebro mayor se encuentra una estructura más pequeña pero crucial, el cerebelo. Aunque representa solo alrededor del 10% del volumen del cerebro, contiene más de la mitad de sus neuronas. El cerebelo es el artesano silencioso de la coordinación y la precisión. Te mantiene erguido cuando caminas, guía tu mano cuando escribes, y permite que los dedos de un pianista encuentren su camino por las teclas sin pensamiento consciente. Refina cada movimiento, suavizando los bordes ásperos de la acción hasta que el movimiento se convierte en arte. Incluso cuando crees que estás perfectamente quieto, el cerebelo te está equilibrando silenciosamente, ajustando los micromovimientos que te impiden caer. Más profundo aún se encuentra el tronco encefálico, la parte más antigua y más esencial del cerebro. Es pequeño, casi humilde en apariencia, pero lleva a cabo las tareas más vitales de todas. El tronco encefálico te mantiene respirando, tu corazón latiendo, tus ojos parpadeando. Regula el sueño y la vigilia, mantiene la temperatura corporal y coordina los ritmos de la vida que continúan incluso cuando eres completamente inconsciente. Si el cerebro mayor es el pensamiento, y el cerebelo es la gracia, entonces el tronco encefálico es la supervivencia misma, el motor antiguo que nunca deja de funcionar. Juntas, estas tres regiones forman una jerarquía de complejidad y control.
El tronco encefálico gestiona lo automático, el cerebelo refina el movimiento, y el cerebro mayor crea la conciencia. Pero no hay un límite estricto entre ellas. Se comunican constantemente, compartiendo información en tiempo real para crear la ilusión de una sola experiencia continua. No piensas conscientemente en mantener el equilibrio mientras caminas, ni en ajustar tu respiración mientras hablas. Estos sistemas se coordinan tan naturalmente que todo parece sin esfuerzo. El cerebro mayor en sí mismo se divide en lóbulos, cada uno con su propia especialidad silenciosa. Los lóbulos frontales, justo detrás de la frente, son los arquitectos de la toma de decisiones, la planificación y el autocontrol. Los lóbulos parietales, justo detrás de ellos, manejan las sensaciones, el mapa del tacto, la temperatura y el espacio. Los lóbulos temporales, ubicados cerca de los oídos, procesan el sonido y ayudan a formar recuerdos. Y los lóbulos occipitales, en la parte posterior de la cabeza, traducen los patrones de luz en visión. Cada lóbulo trabaja de forma independiente, pero ninguno puede funcionar en aislamiento. Son como vecindarios en una vasta ciudad, cada uno con su propia cultura y propósito, pero todos conectados por la misma red de pensamiento. Dentro de esta ciudad hay distritos especiales de actividad. La corteza sensorial, que recorre la parte superior del cerebro, recibe la información entrante de los sentidos. Cada toque, sonido u olor entra aquí antes de ser transmitido para su interpretación. La corteza motora, justo al lado, envía órdenes que le dicen a los músculos cómo moverse. Y entre ellas hay una gran red de áreas de asociación que no se ocupan de datos brutos, sino de significado. Conectan sensación con experiencia, convirtiendo el sonido en música, el color en belleza, y las palabras en lenguaje. Si el cerebro fuera una orquesta, la corteza sensorial traería los instrumentos, la corteza motora dirigiría los movimientos, y las áreas de asociación compondrían la música. Y sin embargo, esta orquesta toca sin director. No hay una sola parte del cerebro a cargo de todo. La coordinación emerge naturalmente de la cooperación de miles de millones de neuronas, cada una disparando a tiempo, respondiendo a sus vecinas en patrones de ritmo y resonancia que dan lugar al pensamiento, la memoria y la imaginación. A pesar de siglos de estudio, gran parte de esta coordinación sigue siendo un misterio. ¿Cómo sincroniza un solo cerebro miles de millones de actividades separadas con tanta gracia y precisión? No hay sala de control central, no hay operador en un panel de mando. Y sin embargo, cada segundo, el cerebro gestiona millones de operaciones simultáneas: procesar información sensorial, mantener el equilibrio, planificar el movimiento, recuperar recuerdos, e incluso imaginar cosas que aún no existen. Dentro de esta armonía reside la belleza de la complejidad. El cerebro no es una máquina con piezas móviles que se desgastan o necesitan lubricación. Es una red viva que se reconstruye, recablea y refina constantemente. Nuevas conexiones se forman en cada momento. Las antiguas se desvanecen cuando ya no son necesarias. Esta plasticidad, la capacidad de cambiar, es lo que permite que el cerebro aprenda y se adapte a lo largo de toda una vida. Es humillante darse cuenta de que esta suave masa de tejido plegado, que pesa poco más de 1 kilogramo, es responsable de cada poema, cada invento, cada pieza de música que la humanidad haya creado. Contiene dentro de sí la memoria de cada persona que hayas amado, cada lugar que hayas visitado, y cada pensamiento que hayas tenido. Todo ello existe dentro de esos pliegues, codificado no en palabras ni símbolos, sino en los patrones de disparo de las neuronas y la fuerza de sus conexiones. Corriendo por el centro del cuerpo, oculta en lo más profundo de las columnas protectoras de la espina dorsal, se encuentra una de las creaciones más extraordinarias de la naturaleza, la médula espinal. Es la autopista viva de la comunicación. Un tronco reluciente de nervios que conecta el cerebro de arriba con cada órgano, músculo y sensación de abajo. Si el cerebro es la torre de control, la médula espinal es la arteria principal que lleva sus instrucciones hacia afuera y trae de regreso actualizaciones constantes sobre el mundo más allá. Sin ella, la mente quedaría atrapada en silencio, incapaz de moverse ni sentir. La médula espinal tiene aproximadamente el grosor de un dedo meñique. Un tamaño modesto que no hace justicia a su importancia. Recorre un túnel hueco formado por las vértebras, esos huesos entrelazados que componen la columna, y continúa desde la base del cerebro hasta la parte baja de la espalda. Desde esta columna central luminosa, los nervios se ramifican hacia afuera en pares a intervalos regulares, como salidas en una autopista, conectándose con cada región del cuerpo. Estos nervios llevan la comunicación en ambas direcciones,
mensajes que descienden desde el cerebro para ordenar acciones, y mensajes que ascienden de regreso al cerebro para informar de lo que está ocurriendo. Imagina la médula espinal como una carretera de doble sentido. Un carril lleva órdenes hacia abajo, mueve el brazo, da un paso, respira hondo. El otro carril lleva información sensorial hacia arriba, el calor del sol, el pinchazo de una espina, el peso de la gravedad en los pies. El cerebro no necesita microgestionar cada detalle. Envía instrucciones amplias, y la médula espinal se encarga de la entrega. Al mismo tiempo, filtra la información que fluye de regreso, priorizando lo urgente y lo que puede esperar. Pero la médula espinal no es solo una mensajera. Puede tomar decisiones propias. Decisiones rápidas y silenciosas. Si tocas algo que quema, tu mano se aparta antes de que siquiera te hayas dado cuenta de lo que ocurrió. Eso no es el cerebro decidiendo. Es tu médula espinal. Esto se llama reflejo, una respuesta automática y veloz como el rayo que elude el pensamiento consciente para protegerte del daño. En esos momentos, la médula espinal actúa como una oficina local, manejando asuntos urgentes antes de que el cuartel general central se entere siquiera. Los reflejos son esenciales para la supervivencia. Son las respuestas de emergencia del cuerpo, diseñadas para la velocidad más que para la deliberación. En un solo instante, las neuronas sensoriales en tu piel detectan el peligro y envían una señal a la médula espinal. Allí, el mensaje toma un atajo, activando las neuronas motoras que envían una orden inmediata de regreso a los músculos: aléjate, muévete, escapa. Solo después llega la información al cerebro, que entonces interpreta lo que acaba de ocurrir. Este sistema garantiza que la reacción suceda casi antes que la sensación. Un ejemplo elegante de cómo la eficiencia y el instinto coexisten dentro del cuerpo humano. La estructura interna de la médula espinal es de una intrincada organización. Las fibras nerviosas están organizadas en regiones distintas, algunas llevan información sensorial hacia arriba, hacia el cerebro, otras llevan órdenes motoras hacia abajo, hacia los músculos. Estas vías están separadas pero entrelazadas, como carriles de tráfico en una carretera concurrida, fluyendo constantemente, sin colisionar nunca. Entre ellas, redes de interneuronas actúan como pequeños centros de comunicación, redirigiendo señales donde se necesitan y asegurando que el movimiento y la percepción permanezcan perfectamente sincronizados. Rodeando esta delicada estructura hay varias capas de protección. La médula espinal está encapsulada en 3 membranas delgadas pero resistentes llamadas meninges, que la envuelven como capas de seda blindada. Entre estas membranas fluye el líquido cefalorraquídeo, un líquido claro y brillante que actúa como amortiguador y limpiador al mismo tiempo. Este líquido baña la médula espinal en movimiento constante, absorbiendo golpes y entregando nutrientes. A través de este canal protegido, la médula espinal maneja un enorme flujo de información. Cada vez que das un paso, las señales viajan hasta tus piernas, diciéndoles a los músculos que se contraigan en secuencia, mientras otras señales se apresuran hacia arriba, informando al cerebro sobre la posición y el equilibrio. Esto sucede tan rápida y suavemente que nunca lo notas. Cuando decides correr, la médula espinal coordina docenas de músculos para moverse juntos. Cuando estás quieto, gestiona las sutiles correcciones que te impiden caer. Incluso el movimiento más simple es una conversación compleja entre cerebro, médula espinal y cuerpo, llevada a cabo en milisegundos. La médula espinal también actúa como traductora entre diferentes tipos de nervios. Los nervios sensoriales traen información de la piel, los ojos y los órganos internos, mientras que los nervios motores envían instrucciones hacia afuera a músculos y glándulas. En el medio, las interneuronas interpretan y redirigen el tráfico, asegurando que todo llegue exactamente donde debe. Cuando esta autopista se interrumpe, ya sea por lesión o enfermedad, los efectos pueden ser profundos, un recordatorio de cuán vital es esta conexión. La medicina moderna ha avanzado mucho en la comprensión de la médula espinal, y la investigación sobre la regeneración nerviosa continúa avanzando. Aún así, la resiliencia del sistema en sí mismo es notable. Incluso después de una lesión parcial, algunas fibras nerviosas pueden reorganizarse y formar nuevas conexiones, encontrando caminos alternativos para restaurar la comunicación. El cuerpo, al parecer, está determinado a seguir hablando consigo mismo. Más allá de la seguridad del cráneo y la columna vertebral, el sistema nervioso se extiende hacia afuera como una gran tela de hilos vivos, tejiéndose a través del músculo, el hueso y la piel. Esta vasta red se llama sistema nervioso periférico. La extensión del cerebro hacia cada yema de los dedos, cada latido del corazón,
cada aliento de movimiento. Es la razón por la que el cuerpo se siente unificado, no como partes separadas, sino como un todo vivo y cohesionado. Si el cerebro es la capital y la médula espinal su autopista principal, entonces los nervios periféricos son las interminables calles y callejones que conducen a cada hogar del cuerpo. Son los mensajeros invisibles que llevan noticias en ambas direcciones, información sensorial que corre hacia el cerebro y órdenes motoras que regresan a los músculos. Cada toque, cada parpadeo, cada escalofrío de frío o calor depende de estas pequeñas fibras trabajando con asombrosa precisión y velocidad. Estos nervios son estructuras delicadas, similares a hilos. Algunos más finos que un cabello. Y sin embargo, llevan señales a velocidades que pondrían en vergüenza al rayo. Cuando rozas la mano contra algo suave, los receptores sensoriales bajo tu piel traducen ese contacto en impulsos eléctricos. Esos impulsos viajan a través de las fibras nerviosas hasta la médula espinal, hacia arriba al cerebro, donde se interpretan como textura, temperatura o presión. Sucede tan rápido que tu conciencia de la sensación parece instantánea. Los nervios sensoriales son los reporteros del cuerpo. Te dicen dónde estás en el espacio, qué estás tocando, si hace demasiado calor, demasiado frío, si algo es demasiado afilado o está bien. Están finamente sintonizados, especializándose en un tipo diferente de mensaje. Algunos responden a la presión. Otros, a la vibración. Otros más a los cambios de temperatura. Incluso hay algunos que detectan el daño o el peligro, los responsables de la sensación de dolor. Actúan como sistemas de alerta temprana, manteniéndote consciente de tus límites con el mundo. El dolor puede no parecer un regalo, pero lo es. Enseña a retroceder, a protegerse, a sanar. Sin él, podrías no notar una lesión hasta que sea demasiado tarde. Hay personas raras nacidas sin receptores de dolor. Y aunque parece ideal, es peligroso. Pueden romperse huesos o quemarse la piel sin darse cuenta. La incomodidad del cuerpo es a menudo su sabiduría, traducida a través de estas pequeñas terminaciones nerviosas que nunca duermen. Corriendo junto a estos mensajeros sensoriales están los nervios motores, los que llevan instrucciones en la dirección opuesta. Estos son los ejecutores, los que hacen que la acción suceda. Cuando decides levantar la mano, la señal se origina en la corteza motora del cerebro, viaja por la médula espinal, y sale a través de los nervios periféricos para activar las fibras musculares. En menos de un parpadeo, el pensamiento se ha convertido en movimiento. Este sistema bidireccional de sensación y control funciona tan suavemente que parece sin esfuerzo. Cuando recoges una taza, los nervios de tus dedos envían actualizaciones constantes sobre la presión y la textura. Tu cerebro ajusta la fuerza del agarre en tiempo real, asegurándose de que no aplastes la taza ni la sueltes. Es una conversación, rápida, silenciosa y continua, entre la mente y el mundo. No hay un solo momento en que comience o termine. Cada gesto es el punto final de una cadena eléctrica invisible que buclea continuamente a través del cuerpo. Dentro de esta red exterior están algunos de los cables más especializados del cuerpo, los nervios craneales. Hay 12 pares, que se ramifican directamente desde el cerebro en lugar de la médula espinal, como líneas dedicadas para los sentidos. Un par lleva el olor del café de la mañana hasta tu conciencia. Otro trae el brillo de la luz y el color a través de tus ojos. Otros controlan la expresión facial, la deglución, el equilibrio y la audición. Estos nervios son lo que hace que el rostro sea tan expresivo. Te permiten reír, llorar, entrecerrar los ojos o sonreír sin pensamiento consciente. Los nervios olfativos, responsables del olfato, se conectan directamente con los centros emocionales del cerebro, lo que explica por qué los aromas pueden despertar recuerdos tan poderosamente. Un leve aroma de perfume o el olor de la lluvia sobre el polvo puede devolverte instantáneamente a un momento que creías olvidado hace mucho tiempo, transportado a través de estos caminos ancestrales. Juntos, los nervios periféricos y craneales forman una sola red, el Internet vivo del cuerpo. La información fluye hacia adentro y hacia afuera, arriba y abajo, en todas direcciones al mismo tiempo. Y a diferencia de una red artificial, nunca se congela, nunca se cae, y no necesita actualizaciones. Más allá de tu conciencia, más allá del pensamiento y la intención, un sistema oculto trabaja incansablemente para mantenerte vivo. No pide permiso. No espera instrucciones. Ajusta tu ritmo cardíaco, controla tu respiración, regula tu digestión y afina tu temperatura. Esta red silenciosa se llama sistema nervioso autónomo, la parte de ti que nunca duerme, nunca se detiene, y nunca se queja.
Mientras la mente consciente se preocupa por el mañana, el sistema autónomo se centra completamente en el presente. Su propósito es simple pero profundo: mantener el cuerpo en equilibrio, adaptarse instantáneamente a lo que la vida te presente. Lo hace a través de dos divisiones notables, perfectamente opuestas y sin embargo hermosamente en armonía: el sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático es tu alarma interna, el guardián que te prepara para la acción. Se le describe a menudo como la respuesta de lucha o huida, aunque esa frase apenas capta su sofisticación. Cuando aparece una amenaza, un ruido fuerte, un destello de peligro, o incluso un pensamiento estresante, este sistema se pone en marcha. El corazón comienza a acelerarse, bombeando sangre a los músculos. Las pupilas se ensanchan para captar más luz. Las vías respiratorias se abren, atrayendo oxígeno para obtener energía rápida. Incluso la digestión se ralentiza, porque ahora mismo la supervivencia tiene prioridad sobre el almuerzo. No es pánico. Es una actuación. Cada parte del cuerpo cambia de marcha al instante, coordinada perfectamente sin un solo pensamiento consciente. Se libera adrenalina, aumentando la conciencia y agudizando los reflejos. Los músculos se tensan, listos para el movimiento. La presión arterial sube lo justo para entregar oxígeno donde más se necesita. Todo esto sucede automáticamente, más rápido que cualquier decisión deliberada que pudieras tomar. Es la antigua manera del cuerpo de decir: lo tengo. Solo aguanta. Pero ningún bailarín puede mantenerse de puntillas para siempre. A medida que el sistema simpático termina su turno, su compañero avanza elegantemente. El sistema parasimpático, a menudo llamado descanso y digestión. Donde uno crea tensión, el otro trae liberación. Ralentiza el ritmo cardíaco, suaviza la respiración, reinicia la digestión y restaura la calma al ritmo del cuerpo. Es el suspiro después de la tormenta, la mano gentil que le dice a cada órgano: ya puedes relajarte. Los dos sistemas se mueven juntos en un dúo interminable. Uno preparando el cuerpo para el desafío, el otro guiándolo de regreso a la paz. Puedes imaginarlos como bailarines que comparten el mismo escenario, tomándose turnos para liderar, sus movimientos equilibrados y fluidos. Esta coreografía se desarrolla cada día, desde que te despiertas hasta que te duermes. Tu ritmo cardíaco sigue su ritmo. En momentos de miedo o anticipación, se acelera. En momentos de calma, se ralentiza. La respiración refleja el mismo patrón. Lo que es notable es cuán perfectamente se mantiene este equilibrio. El sistema autónomo opera a través de retroalimentación, una conversación constante entre sensores dispersos por todo el cuerpo y los centros de control del cerebro. Si la presión arterial sube demasiado, las señales regresan para bajarla. Si los niveles de oxígeno caen, la respiración se ajusta. Esta autorregulación continua se llama homeostasis, y es uno de los milagros silenciosos de la biología. Sin ella, el cuerpo oscilaría salvajemente entre extremos. Con ella, navegamos por las fluctuaciones de la vida con una estabilidad notable. La región cerebral más responsable de este acto de equilibrio es el hipotálamo. Una estructura pequeña pero poderosa, anidada profundamente dentro del cerebro. Recibe actualizaciones constantes de sensores de todo el cuerpo y hace ajustes en tiempo real. Cuando sudas en un día caluroso o tiemblas de frío, es el hipotálamo el que orquesta la respuesta, manteniendo todo en armonía. Por supuesto, en el mundo moderno, el sistema simpático a menudo se encuentra trabajando en exceso. Los instintos ancestrales siguen respondiendo al estrés moderno, las fechas límite, el ruido, las pantallas brillantes, como si fueran amenazas. El resultado es que el cuerpo puede quedarse atascado en un estado de alerta. La respiración profunda, la meditación y el descanso son formas de invitar al sistema parasimpático de vuelta al escenario, recordándole al cuerpo que es seguro bajar el ritmo. Es reconfortante saber que el equilibrio está incorporado en nosotros, que el sistema nervioso busca constantemente la estabilidad sin importar lo que ocurra. El mundo que te rodea puede parecer sólido, continuo e inmediato, una corriente perfecta de color, sonido, textura y aroma. Pero en realidad, nunca experimentas el mundo directamente. Lo que ves, escuchas, saboras, tocas y hueles no es el mundo en sí mismo, sino mensajes cuidadosamente traducidos por tu sistema nervioso e interpretados por tu cerebro. Cada momento de conciencia es una obra maestra de reconstrucción, construida enteramente a partir de señales eléctricas. Tus sentidos son las puertas del cuerpo, los instrumentos de su gran orquesta. Convierten el caos de energía a tu alrededor en algo significativo,
transformando vibraciones, sustancias químicas y presión en sensaciones que forman el escenario en el que se desarrolla tu vida. Vives dentro de esta sinfonía, pero la actuación es interna, dirigida por neuronas y moldeada por la interpretación. Empecemos por la vista, el más dominante de los sentidos para la mayoría de las personas. La visión no comienza en los ojos, sino en la luz. Corrientes de fotones que viajan desde objetos distantes y golpean la retina, la delgada capa de células en la parte posterior del globo ocular. Sus receptores especializados, los bastones y los conos, traducen esos fotones en diminutos impulsos eléctricos. Los bastones manejan las sombras de oscuridad y luz, mientras que los conos captan el color, rojo, verde y azul, de los que se puede mezclar cada tonalidad del mundo visible. Las señales viajan a través del nervio óptico hacia el cerebro, donde se clasifican, analizan y combinan en la imagen coherente que crees ver delante de ti. Sin embargo, lo que ves no es la luz en bruto, sino la mejor suposición del cerebro sobre lo que esa luz significa. Rellena los puntos ciegos, corrige los colores en la sombra y endereza las distorsiones de perspectiva. El mundo tal como lo percibes es una producción editada, no una transmisión en vivo. No ves el mundo como es, sino como tus neuronas te dicen que podría ser. El oído funciona de manera similar, convirtiendo energía en percepción a través de una maquinaria delicada. Las ondas sonoras viajan a través del aire y entran en el canal auditivo, haciendo vibrar el tímpano. Estas vibraciones son amplificadas por los diminutos huesos del oído medio, los huesos más pequeños del cuerpo, y se transmiten a la cóclea, una estructura espiral llena de líquido en el oído interno. Dentro de la cóclea hay miles de células ciliadas microscópicas que se balancean como juncos en el viento. Cada célula ciliada responde a una frecuencia particular, traduciendo la vibración en una señal eléctrica que viaja a la corteza auditiva del cerebro. De esta sinfonía de impulsos eléctricos, la mente construye la experiencia del sonido. El tacto, el sentido más antiguo y más fundamental, te mantiene arraigado en la realidad. Bajo tu piel hay innumerables receptores sensoriales, cada uno sintonizado a una forma diferente de contacto, presión, temperatura, textura, vibración o dolor. Cuando presionas la mano contra una superficie, estos receptores convierten la fuerza mecánica en señales eléctricas transportadas a través de los nervios hasta la médula espinal y hacia el cerebro. El cerebro entonces pinta un mapa de la sensación, calor o frescor, rugoso o suave, blando o afilado. El gusto y el olfato son los sentidos gemelos de la química, detectando las firmas moleculares del mundo. En tu lengua, los racimos de papilas gustativas identifican 5 sensaciones principales: dulce, salado, ácido, amargo y umami, la profunda saborosidad que se encuentra en alimentos como los champiñones y el caldo. El olfato, mientras tanto, pasa por alto las estaciones de relevo habituales y se conecta directamente con los centros emocionales del cerebro. Las moléculas en el aire se unen a los receptores de la cavidad nasal y envían mensajes directamente al bulbo olfativo, desde donde la información viaja a las áreas vinculadas con la memoria y la emoción. Por eso el olfato tiene un control tan poderoso sobre la experiencia. El leve aroma de libros viejos, la agudeza de los cítricos, o el humo de un fuego distante pueden transportarte instantáneamente a momentos que creías olvidados hace mucho. Más allá de estos 5 sentidos clásicos hay otros, más silenciosos pero igualmente esenciales. El equilibrio proviene del sistema vestibular en el oído interno, un conjunto de canales llenos de líquido que detectan el movimiento y la gravedad. Luego está la propiocepción, el sentido del cuerpo de su propia posición. Incluso con los ojos cerrados, puedes tocarte la nariz o cruzar una habitación porque los nervios propioceptivos informan constantemente dónde está cada extremidad en el espacio. Juntos, estos sentidos forman un campo unificado de conciencia. El cerebro no los trata como canales separados, sino que los teje en una sola experiencia perfectamente integrada. Un atardecer luminoso no es solo luz en la retina. Es calor en la piel, el sonido de olas distantes, el aroma de sal en el aire, y el suave sabor del viento en los labios. El sistema nervioso sincroniza todo esto, creando la ilusión de que habitas un mundo estable y coherente. Pero ese mundo existe solo en la interpretación del cerebro. Rellena los huecos, suaviza el ruido, y predice constantemente lo que sucederá a continuación. La mayor parte de lo que percibes no es lo que entregan tus sentidos, sino lo que tu cerebro espera encontrar. Este acto de interpretación no es un defecto. Es un triunfo de la eficiencia. El cerebro toma datos incompletos y ambiguos y los convierte en una realidad lo suficientemente rica para navegar y disfrutar. Cada color, cada melodía,
cada latido que sientes es el resultado final de esta traducción constante. El sistema nervioso no te muestra el mundo. Te deja experimentar sus posibilidades. Todo movimiento comienza mucho antes de que un solo músculo se contraiga. Comienza como una chispa, una intención silenciosa en la mente, un susurro del pensamiento que dice, voy a alcanzar eso. O, voy a caminar allí. Ese susurro viaja a través del sistema nervioso, encendiendo una reacción en cadena tan suave e instantánea que rara vez notas que está sucediendo. Del pensamiento al movimiento, la transformación parece sin esfuerzo. Sin embargo, detrás de ella hay una sinfonía de coordinación que quita el aliento. El comando para el movimiento comienza en la corteza motora del cerebro, una franja de tejido que recorre la parte superior de la cabeza como una diadema hecha de electricidad. Aquí, las neuronas se disparan en patrones precisos dependiendo de lo que planeas hacer. Un patrón para levantar una taza, otro para sonreír, otro para correr. Cada área de la corteza motora corresponde a una región específica del cuerpo, mapeada como una figura distorsionada conocida como el homúnculo motor. Las manos y el rostro ocupan grandes porciones de este mapa porque requieren una precisión extraordinaria, mientras que los movimientos más amplios de las piernas y el torso ocupan menos espacio neuronal. Una vez que se forma el plan, la señal viaja hacia abajo por la médula espinal, corriendo por las neuronas motoras hacia su destino. El impulso llega a las fibras musculares correctas y se contraen en secuencia, creando movimiento. Pero el movimiento rara vez es trabajo de la corteza motora sola. El cerebelo, ubicado ordenadamente en la parte posterior del cerebro, actúa como el coordinador y controlador de calidad del movimiento. Afina la señal, suavizando los bordes ásperos y ajustando el equilibrio y el ritmo. Si la corteza motora es el compositor de la música, el cerebelo es el director que asegura que el ritmo se mantenga verdadero. El movimiento nunca es unidireccional. Mientras el cerebro envía comandos hacia afuera, los nervios sensoriales envían actualizaciones de regreso. Este bucle de retroalimentación constante permite una precisión asombrosa. Cuando alcanzas un vaso de agua, tus dedos no solo agarran, se ajustan. Los receptores sensoriales en la piel informan sobre la presión y la textura, mientras que los receptores de estiramiento en los músculos informan al cerebro sobre la posición y la tensión. El cerebro instantáneamente modifica la fuerza del agarre. Todo sucede más rápido que el pensamiento consciente. No todos los movimientos son iguales. Algunos exigen fuerza y potencia, el swing de un martillo, la patada de un balón, mientras que otros requieren gracia y delicadeza. Los científicos los llaman habilidades motoras gruesas y finas. El control motor grueso gobierna acciones amplias que involucran grupos de músculos que mueven el cuerpo en su conjunto. El control motor fino, por otro lado, es el arte de la sutileza, enhebrar una aguja, escribir una oración, tocar un instrumento. Una de las características más notables del movimiento es cómo el cerebro aprende a hacerlo automático. Al principio, los nuevos movimientos son torpes y requieren toda la atención. Piensa en aprender a andar en bicicleta o tocar un instrumento musical. Cada intento envía un torrente de retroalimentación a través del sistema y el cerebro ajusta sus patrones de disparo en consecuencia. Con la práctica, esos patrones se vuelven más suaves, más rápidos y más eficientes. El cerebelo y la corteza motora almacenan la secuencia y pronto el movimiento se vuelve una segunda naturaleza. Ya no piensas en mantener el equilibrio ni en colocar los dedos en los acordes. El cuerpo lo recuerda por ti. Este proceso, llamado aprendizaje motor, depende de la plasticidad, la capacidad de las neuronas de formar nuevas conexiones. Cada repetición fortalece la comunicación entre el cerebro y el músculo, creando un atajo neuronal. Con el tiempo, el sistema nervioso refina no solo el movimiento físico, sino su ritmo, creando la fluidez sin esfuerzo que llamamos habilidad. Curiosamente, el cerebro ensaya el movimiento incluso cuando el cuerpo está quieto. Los atletas y bailarines a menudo visualizan sus movimientos antes de ejecutarlos. Y los estudios demuestran que esta práctica mental activa muchos de los mismos circuitos neurales que la acción real. El cerebro, al parecer, no siempre puede distinguir entre hacer e imaginar. En cierto sentido, cada movimiento existe dos veces. Primero como pensamiento, luego como realidad. En lo más profundo de los pliegues del cerebro yace una red que vibra con el sentimiento. No calcula ni razona. No habla en palabras ni en lógica. Simplemente reacciona, instantánea, poderosamente, y a menudo antes de que siquiera seas consciente de ello. Este es el sistema límbico, el núcleo emocional ancestral de la mente humana.
mientras que las capas externas del cerebro manejan el pensamiento y la toma de decisiones. El sistema límbico es el pulso que subyace a todo, donde el miedo, la alegría, la ira y el amor toman forma por primera vez. En el centro de esta red se encuentra la amígdala, un pequeño racimo de neuronas con forma de almendra enterrado profundamente en el lóbulo temporal. La amígdala es el sistema de alerta temprana del cerebro, finamente sintonizada para detectar tanto amenazas como oportunidades. Cuando algo te sobresalta, un ruido repentino, una sombra en el rabillo del ojo, es la amígdala la que hace sonar la alarma. Inunda el cuerpo con señales de preparación, iniciando los músculos, acelerando el pulso y agudizando los sentidos. Es rápida, automática y absolutamente esencial. Sin ella, el peligro podría pasar desapercibido hasta que sea demasiado tarde. Cerca de la amígdala se encuentra el hipocampo, el guardián de la memoria. Esta estructura registra los detalles de tus experiencias, lo que viste, lo que escuchaste, lo que sentiste, y los almacena para que la vida pueda aprenderse en lugar de reaprenderse constantemente. El hipocampo y la amígdala trabajan de la mano. La emoción le da fuerza a los recuerdos, y la memoria le da contexto a la emoción. Por eso recordamos tan vívidamente los momentos de miedo o felicidad. Una celebración de cumpleaños, un primer beso, un susto en la carretera, todos quedan grabados en la memoria porque la emoción los hace inolvidables. Juntas, estas estructuras forman la base emocional del sistema nervioso. Pero las emociones no viven aquí solas. Son moldeadas y refinadas por su diálogo con partes más nuevas del cerebro, especialmente la corteza cerebral. La corteza exterior, particularmente la región prefrontal, aporta razón y reflexión al sentimiento. Cuando sientes ira pero eliges no reaccionar con violencia, es tu corteza interviniendo, calmando la urgencia ardiente de la amígdala. Cuando el miedo te atrapa pero te recuerdas a ti mismo que solo es un trueno, eso es la lógica consolando a la emoción. Cada emoción es una conversación entre lo antiguo y lo nuevo. El sistema límbico habla el idioma del instinto, rápido, fuerte y simple, mientras que la corteza responde con pensamiento, paciencia y matices. Uno sin el otro te dejaría incompleto. Lógica pura sin calidez, o instinto crudo sin comprensión. Juntos crean el espectro completo de la experiencia humana. Los neurotransmisores se tejen a través del sistema como los colores de la paleta de las emociones. La dopamina trae placer y recompensa, iluminando el cerebro cuando algo se siente bien o prometedor. La serotonina, por el contrario, extiende una quieta sensación de estabilidad y paz. La adrenalina, la química de la excitación, corre a través del torrente sanguíneo durante los momentos de urgencia. Considera cómo la emoción y la memoria se entrelazan. Un solo aroma, quizás el humo de un fuego o el perfume de alguien de hace mucho tiempo, puede invocar una escena entera del pasado, completa con los sentimientos que la acompañaban en su momento. La amígdala se activa y el hipocampo recupera los detalles. La luz en la habitación, el sonido de una voz, el ritmo de tu propio corazón en ese momento. El recuerdo no solo regresa. Vive de nuevo, brevemente, reactivando el estado mental que alguna vez tuviste. Es esta unión de memoria y emoción lo que le da narrativa a nuestras vidas. No lo recordamos todo por igual. Recordamos lo que importa, lo que nos hizo sentir. El sistema nervioso prioriza el significado por encima del detalle. La emoción también juega un papel vital en la empatía, permitiéndote sentir ecos de la experiencia de otra persona. Las neuronas espejo en el cerebro se disparan cuando ves a alguien sonreír o llorar, reflejando su expresión en tus propios patrones neurales. Es una simulación silenciosa del estado de otro, la raíz biológica de la compasión. A través de este reflejo, la emoción se convierte no solo en una experiencia privada, sino en un puente entre mentes. Cada experiencia que hayas tenido alguna vez, cada risa, cada conversación, cada vista y cada sonido, todavía vive en algún lugar dentro de tu cerebro. No como una imagen ni una grabación, sino como un patrón, una constelación de conexiones eléctricas que alguna vez brillaron juntas y pueden volver a encenderse. La memoria no es un archivador donde los momentos se guardan ordenadamente. Es un proceso vivo, siempre cambiante, siempre reescribiéndose, mezclando constantemente lo que fue con lo que es. Cuando experimentas algo nuevo, las neuronas se disparan en respuesta en el hipocampo, en la corteza y en otras regiones al mismo tiempo. Estas células se comunican, formando un circuito de actividad que representa ese momento específico. Cuanto más vívida es la experiencia, más fuerte es la señal. Si el mismo circuito se activa de nuevo, por repetición, reflexión o emoción,
las conexiones entre esas neuronas se fortalecen. Este proceso, conocido como potenciación a largo plazo, es la base física del aprendizaje. Es la forma en que el cerebro dice, esto importa. Recuérdalo. Al principio, un recuerdo nuevo es frágil como pintura húmeda. Puede ser fácilmente interrumpido o sobrescrito. Pero con el tiempo y el refuerzo, se seca y se convierte en parte de la estructura de quién eres. El hipocampo desempeña un papel clave aquí, actuando como una especie de bibliotecario que indexa las nuevas experiencias antes de transferirlas al almacenamiento a largo plazo en la corteza con el tiempo. El hipocampo da un paso atrás, permitiendo que los recuerdos que ayudó a crear vivan de forma independiente. Por eso eventos de la infancia pueden recordarse incluso décadas después, mucho después de que las neuronas que los codificaron por primera vez hayan sido reemplazadas o reorganizadas. El sueño es otro compañero silencioso de la memoria. Durante el sueño profundo, especialmente en la etapa rica en sueños conocida como el sueño de movimientos oculares rápidos, el cerebro repasa las experiencias del día. Las neuronas se disparan en patrones familiares, ensayando lo que aprendiste, fortaleciendo las conexiones útiles y descartando lo innecesario. Es una sesión nocturna de limpieza y organización, la forma en que la mente ordena el desorden del día. Por eso, un buen descanso nocturno a menudo hace que un problema parezca más claro por la mañana. El cerebro se ha reestructurado silenciosamente mientras soñabas. Esta capacidad de remodelar y reorganizarse, de cambiar su cableado, se llama neuroplasticidad. Es una de las características más extraordinarias del cerebro. Durante gran parte de la historia, los científicos creían que el cerebro adulto era estático, su estructura fija después de la infancia. Ahora sabemos que eso no es verdad. Cada nueva habilidad aprendida, cada hábito formado, cada recuerdo recordado, altera sutilmente las conexiones entre neuronas. Algunos caminos se fortalecen con el uso. Otros se debilitan y se desvanecen si se descuidan. La neuroplasticidad es lo que permite que el cerebro se adapte después de una lesión, forme nuevos hábitos y siga aprendiendo a lo largo de toda una vida. Por eso puedes aprender un nuevo idioma a los 50 o tocar un instrumento a los 70. Cada intento construye un nuevo circuito y con la repetición ese circuito se convierte en el cableado permanente del cerebro. El pensamiento mismo, esa corriente silenciosa detrás de la conciencia, surge de estas mismas redes. No está confinado a un solo lugar del cerebro. Es el movimiento de señales a través de miles de millones de células. Los pensamientos parpadean dentro y fuera de la existencia, patrones de activación que cambian de un segundo al siguiente, guiados por la memoria, la emoción y la atención. En cierto modo, pensar es como el tiempo atmosférico, dinámico, impredecible y moldeado por fuerzas invisibles. Las tormentas de actividad pasan, algunas dejando rastros, otras desvaneciéndose en silencio. Cada vez que recuerdas un recuerdo, lo recreas. El acto de recordar reactiva la red original de neuronas, pero nunca a la perfección. Las nuevas emociones, los nuevos contextos e incluso el simple paso del tiempo cambian el patrón ligeramente. El recuerdo evoluciona, mezclando el evento original con quien te has convertido desde entonces. De esta manera, la memoria no es solo un registro del pasado. Es una colaboración viva entre ayer y hoy. Cada noche, mientras la oscuridad se instala y el cuerpo queda quieto, el cerebro comienza una de sus tareas más vitales, el proceso de renovación. El sueño podría parecer un tiempo de quietud e inactividad. Pero bajo la superficie, está lejos de estar silencioso. El sistema nervioso, lejos de descansar, zumba con propósito. Ordena, limpia, repara y reinicia, preparando la mente y el cuerpo para otro día en el mundo despierto. Quedarse dormido no es un simple interruptor de encendido a apagado. Es un descenso gradual a través de etapas distintas, cada una con su propio ritmo y propósito. La primera es el sueño ligero, ese borde somnoliento entre la vigilia y el ensueño. En esta etapa, las ondas cerebrales se ralentizan, los músculos se relajan y los sentidos comienzan a apagarse. Todavía puedes entrar y salir, todavía consciente de los sonidos débiles o el confort de tu almohada. Es la manera suave del cerebro de facilitarte el acceso a los estados más profundos que vienen. Luego viene el sueño profundo, a veces llamado sueño de ondas lentas. Aquí, la actividad cerebral cae en largas oscilaciones constantes, grandes olas rodantes que barren la corteza en sincronía. Es durante esta etapa cuando el cuerpo realiza sus reparaciones físicas más importantes, la hormona del crecimiento aumenta, los músculos se recuperan de la tensión,
los tejidos se reconstruyen, el sistema inmunológico fortalece sus defensas y las reservas de energía se reponen. Este es el taller del cuerpo, donde el mantenimiento ocurre tranquilamente detrás de los ojos cerrados. Y sin embargo, el sueño profundo es también cuando el cerebro realiza una limpieza vital. Dentro del laberinto neural, un sistema especial de limpieza, el sistema linfático, se vuelve muy activo. El líquido cefalorraquídeo fluye a través de canales entre las células cerebrales, eliminando los desechos metabólicos que se acumulan durante el día. Es como una marea nocturna que recorre la mente, eliminando los residuos microscópicos del pensamiento y la actividad. Sin esta limpieza nocturna, las toxinas pueden acumularse, enturbiando la claridad mental y perturbando la salud a largo plazo. Después del sueño profundo viene un curioso regreso hacia la vigilia, el sueño de movimientos oculares rápidos, o REM. En esta etapa, la actividad eléctrica del cerebro parece casi idéntica a la de la vida despierta. Los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados cerrados, los músculos se paralizan temporalmente para evitar el movimiento, y los sueños se despliegan en escenas vívidas de imaginación. Es aquí donde el sistema nervioso comienza su reorganización emocional y cognitiva. El sueño REM es la invención más poética de la biología, un ensayo nocturno de la vida, tanto real como imaginada. En el sueño REM, el cerebro teje fragmentos de memoria, emoción y experiencia, encontrando significado en el caos. Prueba escenarios, practica respuestas e integra nueva información en la arquitectura de la memoria. Ese extraño sueño en el que corres por una ciudad de cristal, perseguido por un maestro de la infancia que sostiene un reloj, eso es tu sistema nervioso archivando papeles, mezclando las impresiones del día con recuerdos más antiguos, ordenándolos emocionalmente. Si practicaste una habilidad durante el día, tocar un instrumento, aprender una palabra nueva, resolver un problema, los circuitos que apoyaron esa actividad se reactivan en tus sueños. El cerebro ensaya el patrón silenciosamente, reforzándolo. Para la mañana, la habilidad está un poco más refinada, el recuerdo un poco más estable. El sueño convierte literalmente el aprendizaje en algo permanente. El proceso no es uniforme. El cerebro cicla a través del sueño ligero, profundo y REM varias veces cada noche en patrones de aproximadamente 90 minutos. Cada ciclo tiene su propio énfasis. Los primeros son más ricos en sueño profundo. Los últimos, más ricos en sueños. A medida que se acerca la mañana, las etapas REM se alargan, permitiendo más tiempo para la integración y el procesamiento emocional. Es una de las razones por las que despertar de un sueño puede sentirse tan vívido. Has atrapado al cerebro en pleno acto de narración. Emocionalmente, el sueño actúa como el gran regulador. Durante la vigilia, la amígdala, el sistema de alarma emocional del cerebro, puede volverse hiperactiva, especialmente bajo estrés. Pero en el sueño REM, este sistema se calma y se recalibra. Los sueños reproducen experiencias difíciles en un entorno de bajo riesgo, suavizando su impacto. Es como si el cerebro realizara su propia sesión de terapia, reencuadrando las emociones y archivándolas ordenadamente. Por eso una buena noche de sueño puede hacer que las preocupaciones de ayer parezcan menos abrumadoras. La privación de sueño, por el contrario, perturba este delicado equilibrio. La memoria se debilita, los tiempos de reacción se ralentizan, y las emociones se vuelven menos estables. La amígdala se vuelve más nerviosa. La corteza prefrontal, responsable del razonamiento y el control, se vuelve lenta. Y el diálogo entre ellas vacila. En resumen, la privación de sueño no solo te cansa. Te hace menos tú mismo. El sistema nervioso depende del descanso para recordar quién es. Para todos sus misterios, el sueño es una de las fuerzas más democráticas de la naturaleza. Cada criatura con un sistema nervioso, desde los insectos hasta las ballenas, lo necesita. Es una verdad evolutiva que el descanso es tan esencial como la comida o el aire. Así que la próxima vez que sientas culpa por quedarte dormido o acostarte temprano, recuerda que el sueño no es un lujo ni una pausa en el progreso de la vida. Es el progreso en sí mismo, un acto fundamental de renovación inscrito en la biología de cada ser vivo. El sistema nervioso, como cualquier instrumento fino, necesita ser afinado para mantenerse en armonía. El dolor es una de las experiencias más universales de estar vivo, y sin embargo una de las menos bienvenidas. Es la alarma del cuerpo, un idioma hablado en sensación en lugar de palabras, una señal de que algo necesita atención. Pero aunque pueda parecer un castigo, el dolor no es crueldad. Es comunicación. Sin él, la vida sería mucho más peligrosa,
y el cuerpo se rompería silenciosamente sin darse cuenta jamás. El proceso comienza en el borde de la conciencia, en la piel, las articulaciones, los músculos y en lo profundo de los órganos. Dispersas por estos tejidos hay terminaciones nerviosas especializadas llamadas nociceptores, cuyo único trabajo es detectar el daño potencial. Son los centinelas del sistema nervioso, constantemente en patrulla en busca de cualquier cosa que amenace con dañar el cuerpo. Cuando detectan peligro, calor, presión, sustancias químicas de células lesionadas, envían una señal urgente a través de los nervios sensoriales hacia la médula espinal y desde allí al cerebro. La sensación que sigue no es automática. Se construye. El cerebro recibe esas señales y las interpreta como dolor. Esa interpretación puede cambiar dependiendo del contexto. La misma lesión física podría sentirse peor cuando tienes miedo y apenas perceptible cuando estás distraído o motivado. El dolor, en otras palabras, no es solo un evento físico, sino también psicológico, moldeado por el estado de ánimo, las expectativas y la memoria. Para mantener el dolor dentro de límites, el cuerpo tiene su propio sistema de alivio incorporado. El cerebro y la médula espinal liberan sustancias químicas naturales llamadas endorfinas. Estas moléculas se unen a receptores especiales en el sistema nervioso, amortiguando la sensación de dolor y reemplazándola con una sensación de calma o incluso euforia. Son parte de la razón por la que los atletas pueden atravesar el agotamiento o porque la risa a veces puede hacer que un dolor parezca desvanecerse. Las endorfinas son la promesa silenciosa del cuerpo de que el dolor, aunque necesario, nunca quedará completamente sin consuelo. El cerebro no simplemente recibe el dolor. Lo modera. Regiones como el tálamo y la corteza cingulada anterior actúan como perillas de volumen, amplificando o amortiguando las señales dependiendo de la atención, la emoción y la expectativa. Hay momentos en que este sistema dobla las reglas por completo. En emergencias, las oleadas de adrenalina pueden silenciar temporalmente el dolor por completo. Los soldados heridos en batalla o los atletas lesionados en medio de una competencia a menudo informan no sentir nada hasta que ha pasado la crisis. El dolor también tiene una curiosa conexión con el aprendizaje. Cada vez que te advierte del peligro, está moldeando el comportamiento. El escozor de tocar algo caliente enseña precaución. El dolor del sobreesfuerzo te recuerda tus límites. Incluso el dolor emocional sirve a un propósito similar, alejándote de situaciones que alguna vez te lastimaron. No es agradable, pero es efectivo. Un sistema perfeccionado por la evolución para garantizar la supervivencia a través de la conciencia. El sistema nervioso también puede crear dolor sin lesión alguna. El dolor del miembro fantasma experimentado por los amputados es uno de los ejemplos más llamativos. Incluso después de que se ha ido una extremidad, la representación del cerebro de esa parte sigue activa. Cuando esos circuitos se disparan, el cerebro los interpreta como dolor proveniente de la parte ausente. Prueba de que el dolor es tanto un evento de percepción como de carne. La línea entre el dolor físico y emocional es más delgada de lo que parece. Ambos activan muchas de las mismas regiones del cerebro. Un corazón roto y un hueso roto son procesados por circuitos neural superpuestos, razón por la cual la angustia emocional puede doler en el cuerpo y el dolor físico puede afectar el estado de ánimo. Las endorfinas no son los únicos mensajeros del consuelo. El sistema nervioso también involucra dopamina, oxitocina y serotonina. El tacto, la risa, la conexión e incluso la música pueden estimular su liberación, suavizando el filo del dolor. El cuerpo, en su sabiduría silenciosa, sabe que el consuelo también es un tipo de medicina. Vale la pena recordar que el dolor, con toda su intensidad, no es el enemigo. Es la razón por la que un niño se aleja de una llama. La razón por la que una lesión sana sin empeorar. La razón por la que instintivamente proteges lo que está herido. En su forma más pura, el dolor es la verdad expresada por el cuerpo. Awareness hecha física, una súplica de descanso, ajuste o curación. Así que aunque quizás nunca sea bienvenido, el dolor tiene propósito. Nos mantiene alejados de las lesiones repetidas, nos alerta sobre el desequilibrio, y nos enseña lo que proteger. El dolor habla. Nosotros respondemos. Y en ese diálogo reside la sabiduría de la supervivencia. En lo más profundo de las cámaras silenciosas del abdomen vive un sistema nervioso que la mayoría de las personas no saben que existe. Uno que puede pensar, reaccionar e incluso sentir a su propia manera misteriosa. Se llama sistema nervioso entérico, y vive tejido a través de las paredes del tracto digestivo. Los científicos a veces lo llaman el segundo cerebro, y se lo merece honestamente.
con más de 500 millones de neuronas, más que la médula espinal, controla la digestión, siente el mundo químico interior y envía mensajes constantemente al cerebro de arriba. Este segundo cerebro no sueña ni filosofa, pero es asombrosamente independiente. Puede coordinar todo el proceso digestivo por sí solo, desde el primer trago hasta el último movimiento del intestino, sin órdenes directas del cerebro. Si el cerebro en el cráneo es el comandante en jefe, el sistema entérico es el general curtido que sabe exactamente qué hacer. Sin embargo, no es una asociación silenciosa. El sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central están en conversación constante, intercambiando información a través de una superautopista de nervios. El más importante de estos es el nervio vago, un largo y errante hilo que conecta el tronco encefálico con casi todos los órganos del cuerpo. Lleva no solo órdenes hacia abajo, regulando el ritmo cardíaco, la respiración y la digestión, sino también torrentes de información sensorial hacia arriba, permitiendo al cerebro saber exactamente cómo se siente el cuerpo. De hecho, alrededor del 90% de las señales que viajan por el nervio vago van del intestino al cerebro, no al revés. Esto significa que tu estómago es a menudo el que envía instrucciones, no solo el que las recibe. Cuando sientes mariposas en el estómago antes de un gran evento, o una sensación de hundimiento durante el estrés, eso es tu intestino hablando primero. La tensión en el abdomen antes de un examen, la pérdida de apetito cuando estás ansioso, el calor de la comida reconfortante cuando estás relajado. Estas son las formas del cuerpo de traducir la emoción en digestión y la digestión en emoción. Los presentimientos no son solo metáforas. Son mensajes. La conexión va más allá de los nervios solos. Dentro de los intestinos vive una vasta comunidad de microorganismos, conocida colectivamente como el microbioma intestinal. Billones de bacterias, hongos y otras formas de vida diminutas que ayudan a digerir los alimentos, producen vitaminas y regulan el sistema inmunológico. Pero estos microbios también hablan con el sistema nervioso a través de señales químicas e influyendo en la producción de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el GABA. Pueden moldear sutilmente el estado de ánimo, la cognición e incluso el comportamiento. Puede sonar extraño, pero gran parte de la serotonina del cuerpo, el químico asociado con la calma y el bienestar, se produce en el intestino, no en el cerebro. Las células especializadas que recubren los intestinos la liberan en respuesta a señales tanto de neuronas como de microbios. A su vez, el nervio vago lleva esa información hacia arriba, influyendo en cómo te sientes. El intestino y el cerebro forman un bucle de retroalimentación de química y electricidad que se ajustan mutuamente momento a momento. Cuando el intestino está equilibrado y sano, la comunicación fluye fácilmente. Pero cuando el sistema se altera por el estrés, la enfermedad o la mala alimentación, el diálogo puede volverse confuso. La inflamación en el intestino puede desencadenar ansiedad en la mente, y la ansiedad puede perturbar aún más la digestión. Esta integración de cuerpo y mente revela algo profundo sobre cómo experimentamos el mundo. Los pensamientos pueden retorcer el estómago. Una comida puede cambiar el tono del pensamiento. La conexión no es una metáfora ni una superstición. Es la verdad biológica de ser humano. Esta asociación entre el intestino y el cerebro puede explicar por qué ciertas prácticas, la respiración profunda, la atención plena, comer con calma, tienen efectos tan poderosos en el estado de ánimo. Cuando calmas el cuerpo, calmas el intestino. Cuando calmas el intestino, el cerebro escucha y sigue su ejemplo. El nervio vago es el mensajero en ambas direcciones, llevando reconfortamiento con la misma facilidad que lleva alarma. Es el hilo de paz que puede pulsarse para calmar todo el sistema. Tu sistema digestivo es más que un proceso mecánico. Es un diálogo vivo de química, neuronas y emoción. Cada comida que comes, cada sentimiento que tienes, cada aliento que tomas moldea sutilmente las señales que fluyen entre el intestino y el cerebro. No es mente sobre materia ni materia sobre mente. Es ambas, infinitamente entrelazadas. Con toda su complejidad y brillantez, el sistema nervioso sigue siendo una red delicada, una sinfonía de señales que depende del equilibrio, el ritmo y la armonía. Cuando esa armonía vacila, los efectos pueden ondularse a través del pensamiento, el movimiento y la sensación. Y sin embargo, incluso en sus momentos de fragilidad, el sistema nervioso sigue siendo notable por una razón por encima de todas las demás, su capacidad para adaptarse, sanar y encontrar nuevos caminos hacia adelante. Considera la esclerosis múltiple, a menudo llamada EM. En esta condición, la cubierta protectora alrededor de las fibras nerviosas, la vaina de mielina, queda dañada.
La mielina actúa como aislamiento alrededor de cables eléctricos, asegurando que los mensajes viajen rápida y con precisión. Cuando se desgasta, las señales pueden ralentizarse o dispersarse, llevando a fatiga, debilidad o sensaciones borrosas. Y sin embargo, incluso aquí, el cuerpo intenta repararse. Las células llamadas oligodendrocitos pueden reconstruir porciones de la mielina, y el cerebro redirige la comunicación para compensar. Las personas que viven con EMA a menudo experimentan ciclos de desafío y recuperación, mostrando cuán determinado es el sistema nervioso de mantener sus conexiones. Luego está la enfermedad de Parkinson, una condición que afecta el movimiento. Profundamente dentro del cerebro, un pequeño grupo de células en una región llamada sustancia negra pierde gradualmente su capacidad de producir dopamina, el químico que ayuda a coordinar el movimiento. Sin suficiente dopamina, los movimientos pueden volverse lentos o temblorosos, como si la orquesta del cuerpo estuviera perdiendo a su director. Y sin embargo, la historia del Parkinson no es solo de pérdida, sino de adaptación. El ejercicio, la medicación y las terapias modernas ayudan a restaurar el ritmo al sistema. Algunos pacientes reciben estimulación cerebral profunda. Pequeños electrodos implantados en regiones precisas del cerebro que entregan impulsos eléctricos cuidadosamente sincronizados. Estas señales, como suaves empujones, ayudan a los circuitos neurales a encontrar su ritmo de nuevo. La epilepsia también revela tanto la vulnerabilidad como la resiliencia del cerebro. Ocurre cuando grupos de neuronas comienzan a dispararse juntos en ráfagas repentinas de actividad excesiva, creando lo que conocemos como convulsiones. Pero incluso dentro de esta tormenta de mala comunicación, el sistema nervioso tiene un inmenso potencial de recuperación y regulación. Con medicación, manejo cuidadoso y, en algunos casos, cirugía o terapia eléctrica dirigida, muchas personas llevan vidas plenas y equilibradas. El cerebro, después de todo, no es estático. Aprende de la experiencia, incluso de sus propios errores. Esa capacidad para aprender y adaptarse se llama neuroplasticidad. Y es uno de los milagros silenciosos de la naturaleza. Durante gran parte de la historia científica, se creía que el cerebro adulto no podía cambiar, que una vez dañado, quedaba fijo para siempre. Pero la verdad es mucho más esperanzadora. Las neuronas pueden formar nuevas conexiones. Las regiones vecinas pueden asumir las funciones perdidas. Y las vías no utilizadas pueden despertar cuando se necesitan. Un derrame cerebral que daña el habla, por ejemplo, puede llevar a las células cercanas a reorganizarse y reconstruir la comunicación. Con tiempo, paciencia y entrenamiento, el cerebro a menudo puede escribir nuevos guiones sobre viejas cicatrices. Este mismo principio impulsa gran parte de la rehabilitación moderna. Después de una lesión nerviosa o un trauma, los ejercicios de fisioterapia y reentrenamiento animan al sistema nervioso a recablearse. Incluso el simple acto de intentarlo, de imaginar un movimiento o de intentarlo, enciende la actividad en el cerebro que fortalece las vías supervivientes. Cada repetición es una señal que dice, inténtalo de nuevo. Y el sistema escucha. Las lesiones de la médula espinal, alguna vez consideradas más allá de cualquier reparación, están ahora en la vanguardia de una investigación asombrosa. Los científicos están explorando injertos nerviosos, terapias con células madre y tratamientos regenerativos que instan a las neuronas a reconectarse a través de regiones dañadas. La estimulación eléctrica puede despertar vías dormidas, permitiendo que las señales viajen una vez más. Algunos pacientes que estaban completamente paralizados han dado sus primeros pasos de nuevo, guiados por la paciente persistencia de la tecnología y la biología trabajando juntas. Lo que quizás es más conmovedor sobre este proceso es cuán entrelazados están los aspectos biológicos y emocionales de la curación. Los mismos químicos que influyen en el pensamiento y el estado de ánimo también moldean la recuperación. La motivación libera dopamina, que anima a las neuronas a fortalecer sus conexiones. La esperanza, aunque intangible, tiene un eco biológico, un impacto mensurable en la curación. La mente no solo observa la recuperación, participa en ella. La investigación continúa evolucionando. Los científicos están cultivando tejido neural en el laboratorio, desarrollando terapias que fomentan la regeneración y experimentando con sinapsis artificiales que algún día podrían reparar la comunicación dañada. Los investigadores han comenzado incluso a usar proteínas sensibles a la luz para controlar neuronas, un campo llamado optogenética, que puede permitir el tratamiento preciso de trastornos como la epilepsia o el Parkinson sin cirugía invasiva. Y sin embargo, incluso con todo nuestro conocimiento,
Hay algo quietamente humillante en cuanto puede hacer el sistema nervioso por sí solo. La curación a menudo comienza de maneras pequeñas e invisibles. Un nervio brotando una nueva rama. Una conexión fortaleciéndose con el uso. Una célula cerebral encontrando un nuevo compañero con quien hablar. La recuperación rara vez es instantánea, pero siempre es posible de alguna forma. Incluso cuando las señales se desvanecen, el sistema busca un nuevo camino. La resiliencia del sistema nervioso refleja la nuestra. Se adapta a la pérdida, encuentra formas de comunicarse a través del silencio y aprende a equilibrarse en terreno desconocido. Es frágil y feroz a la vez, delicado en su diseño pero implacable en su deseo de reconectarse. En algún lugar dentro de la vasta red de neuronas que llenan el cráneo, ocurre un milagro silencioso. La electricidad y la química, que por sí solas no tienen conciencia, se combinan para producir algo completamente nuevo, el sentido del ser. De las incontables células que intercambian señales en armonía rítmica surge el extraño y constante resplandor de la conciencia. La experiencia de saber, de sentir, de existir en absoluto. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada destello de emoción comienza como un patrón de actividad neural. Y sin embargo, de estos susurros eléctricos surge algo mucho mayor que la suma de sus partes, una mente consciente de sí misma. Una neurona no puede pensar ni sentir sola. Pero cuando miles de millones de ellas se comunican juntas, la conciencia parece florecer como luz a través de un vitral. El cerebro humano se describe a menudo como la estructura más compleja del universo conocido. Alrededor de 86.000 millones de neuronas, cada una conectada a miles de otras, forman billones de pequeñas uniones. Estas conexiones no son estáticas. Cambian cada segundo, fortaleciéndose, debilitándose, reorganizándose. Dentro de este circuito vivo, ondas de actividad fluyen y se encuentran, fusionándose en patrones de intrincada complejidad. En algún lugar de esa conversación constante, aparece una voz. La quieta conciencia que dice, existo. Los científicos han pasado siglos tratando de entender cómo ocurre esta transformación. Cómo la materia da lugar a la mente. Se han propuesto muchas teorías, cada una ofreciendo un atisbo de posibilidad sin capturar del todo el misterio completo. Una se llama la teoría de la integración. La idea de que la conciencia surge cuando la información de todo el cerebro se unifica, cuando innumerables señales se combinan en un todo coherente y luminoso. Según este punto de vista, la conciencia es la manera del cerebro de reunir sus experiencias dispersas en un solo punto de comprensión. Otra es la teoría de la sincronización, que sugiere que la conciencia emerge del ritmo, el ritmo de las neuronas disparando juntas en coordinación precisa. Al igual que los músicos que tocan al unísono crean melodía, la actividad neural sincronizada puede formar la armonía del pensamiento y la percepción. Una tercera idea, la teoría del espacio de trabajo global, pinta la conciencia como una especie de escenario. En este escenario, la información de diferentes partes del cerebro se reúne, se ilumina y se pone a disposición de otros sistemas. La mayoría de la actividad cerebral ocurre entre bastidores, automática, inconsciente. Pero los momentos que llegan al espacio de trabajo global son los que experimentamos como pensamiento consciente. En este modelo, la conciencia es menos una sustancia que una actuación, un foco de luz que se mueve suavemente de una escena mental a la siguiente. Cada teoría captura una pieza del rompecabezas. Y sin embargo ninguna explica cómo la actividad eléctrica, que puede medirse, se convierte en experiencia subjetiva, que no puede. Ningún microscopio puede detectar un pensamiento, y ningún escáner puede mostrar la textura de un sentimiento. Podemos rastrear cada señal a través del sistema nervioso. Y sin embargo, todavía no sabemos cómo esas señales se convierten en el cálido resplandor de la conciencia. Quizás sea porque la conciencia no es una sola cosa, sino un proceso, un diálogo continuo entre cerebro y cuerpo, entre percepción y memoria. Puede que no resida en una región o circuito, sino en la integración constante de todos ellos. La mente, después de todo, no está separada del cuerpo. Es la interpretación del cuerpo de sí mismo, un reflejo formado a partir de las señales que fluyen a través de cada célula. La conciencia también tiene capas. Existe la conciencia del mundo que te rodea, las vistas, sonidos y sensaciones que definen el presente. Y la conciencia más profunda de ti mismo observándolo. Esta perspectiva interior, este sentido de continuidad a lo largo del tiempo, es lo que hace que la mente se sienta personal. Es la diferencia entre una cámara que graba una escena y una persona parada dentro de ella, sabiendo que es parte de ella.
Algunos científicos proponen que la conciencia podría simplemente ser lo que sucede cuando la información se refleja sobre sí misma, cuando el sistema que procesa la realidad también procesa el hecho de que está procesando. En este punto de vista, la conciencia es la forma en que el cerebro monitorea su propia actividad. Como un espejo que refleja su propio reflejo. Es una noción poética, pero una que parece apropiada. El universo, a través de nosotros, tomando conciencia de su propia existencia. Y sin embargo, cuanto más miramos, más esquiva se vuelve la respuesta. Ninguna neurona individual tiene conciencia. Ninguna región sola la produce. Solo surge en el vasto colectivo, en la dinámica interacción de señales que nunca dejan de cambiar. Para todo nuestro progreso, la conciencia sigue siendo el misterio más íntimo que conocemos. Uno que podemos experimentar directamente pero nunca explicar completamente. Es a la vez ordinaria y trascendente. El simple acto de estar despierto y la profunda pregunta de lo que ser verdaderamente significa. Cada descubrimiento científico nos acerca a comprender el cerebro. Pero el salto de las neuronas a la conciencia todavía está envuelto en asombro. Quizás eso sea parte de su belleza. La conciencia puede no ser algo que resolvamos, sino algo que exploremos continuamente. Cada pensamiento, cada sueño, cada acto de percepción añade a su historia en desarrollo. El sistema nervioso, en su actividad interminable, no solo procesa el mundo. Crea un espacio dentro del cual el mundo puede ser conocido, sentido y recordado. Si pudieras dar un paso atrás y escuchar al cerebro trabajar, podría sonar como música. Miles de millones de notas tocando juntas en variaciones interminables. La mayor parte del tiempo esa música suena tranquilamente, un ritmo constante de percepción y respuesta. Pero a veces se eleva hacia la conciencia, hacia la realización de que estás escuchando, pensando, preguntándote. Quizás la conciencia sea el suave zumbido de la materia dándose cuenta de sí misma. Cada latido del corazón, cada respiración, cada destello de pensamiento o sentimiento depende de una sola red invisible, el sistema nervioso. Es el director silencioso que mantiene el cuerpo en tiempo, asegurando que cada órgano, cada célula y cada sentido desempeñe su papel en la música interminable de la vida. Desde las neuronas del cerebro hasta los nervios de las yemas de los dedos, desde los reflejos que actúan antes de la conciencia hasta los pensamientos que moldean la identidad, todos están unidos en una coreografía tan perfecta que rara vez la notas. Eres una sinfonía de señales afinadas por la evolución para mantenerse en equilibrio. Cada nota, cada pulso eléctrico, cada susurro químico resuena a través del cuerpo en perfecta correspondencia. El sistema nervioso no solo controla, conecta. Permite que el corazón escuche a la emoción, que los músculos obedezcan a la intención, y que los sentidos alimenten a la mente. Es el puente entre el pensamiento y la acción, entre la conciencia y la inteligencia silenciosa del cuerpo. Piensa en el corazón. Late bajo la guía de ritmos eléctricos moldeados sutilmente por el sistema nervioso autónomo. Cuando el estrés aumenta, las señales simpáticas aceleran el ritmo, preparando el cuerpo para la acción. Cuando la calma regresa, las corrientes parasimpáticas ralentizan el ritmo de nuevo. Los pulmones también responden, haciendo coincidir la respiración con la emoción. Incluso la digestión se une a la orquesta, pausando o reanudando su flujo al compás del pensamiento y el estado de ánimo. Estas innumerables adaptaciones ocurren en silencio, manteniendo el equilibrio sin importar cómo cambie el mundo a tu alrededor. Todos los elementos explorados esta noche, el movimiento, la emoción, la memoria, el sueño y la sensación, no son funciones separadas, sino hilos de una sola tela. Las regiones motoras del cerebro no mueven los músculos solos. Colaboran con la retroalimentación sensorial de la piel y las articulaciones, y con el delicado ritmo del cerebelo. Los centros emocionales, alguna vez considerados como existentes en aislamiento, están profundamente entrelazados con respuestas físicas. Un latido acelerándose con el miedo, una respiración ralentizándose con el contentamiento. Incluso el proceso del pensamiento en sí mismo depende de señales que se originan mucho más allá del cráneo. El cuerpo y el cerebro son socios comprometidos en una conversación tan antigua como la vida misma. Cuando la emoción surge, el sistema nervioso lleva su eco al cuerpo. Los músculos se tensan, el estómago se aprieta, la respiración cambia. Cuando el cuerpo se relaja, el mensaje viaja de regreso hacia arriba, calmando la mente. Es un diálogo constante. El intestino enviando señales a través del nervio vago para influir en el estado de ánimo. El cerebro ajustando hormonas para restaurar el equilibrio.
Cada sistema escucha y responde. Nunca completamente en control, nunca completamente subordinado. Juntos, mantienen el delicado equilibrio que te hace sentir entero. Incluso las acciones más simples, abrir los ojos por la mañana, girar la cabeza hacia un sonido, son milagros de coordinación. El sistema visual alerta al sistema motor. El cerebelo afina el movimiento y los nervios sensoriales confirman el éxito. Eres consciente de un solo gesto, pero millones de neuronas contribuyen a él. Cuando descansas, la misma armonía continúa en una clave más silenciosa. Durante el sueño, las neuronas cambian su ritmo, reproduciendo los patrones del día para fortalecer la memoria y reparar la mente. Incluso en los sueños, el sistema nervioso ensaya el movimiento, la emoción y el pensamiento, como si la orquesta continuara practicando mucho después de que el público se haya ido a casa. Y cuando te despiertas, el tempo sube de nuevo. Las señales cruzan los sentidos. La conciencia se reaviva y la actuación se reanuda. Esta actividad constante no es caos. Está guiada por el equilibrio, lo que los científicos llaman homeostasis. El sistema nervioso monitorea cada parámetro de la vida: temperatura, presión, energía, oxígeno. Siente incluso la más pequeña desviación y hace ajustes con una precisión exquisita. No es solo un regulador, sino un guardián de la continuidad, asegurando que las condiciones para la vida permanezcan constantes incluso cuando el entorno cambia. Cuando una parte falla, otras se adaptan. El cerebro se redirige alrededor de la lesión. La médula espinal refina los reflejos. Los nervios periféricos reconstruyen las conexiones. La resiliencia del cuerpo depende de esta plasticidad, la capacidad de cambiar mientras permanece entero. Esta adaptabilidad no es solo mecánica. Es una expresión de la persistencia de la vida. La determinación del sistema nervioso de mantener la música en marcha incluso si algunas notas deben reorganizarse. La emoción, el movimiento, el pensamiento y el descanso fluyen todos a través de la misma corriente. Los neurotransmisores que encienden la acción en un momento se convierten en los mensajeros de la calma en el siguiente. Dopamina, serotonina, acetilcolina. Estos no son solo moléculas de química, sino tonos en la sinfonía del cuerpo, creando cambios de ritmo y color que definen el estado de ánimo y la atención. Pensar en el sistema nervioso solo como una red de cables y corrientes sería perderse su poesía. No es solo la maquinaria de la vida. Es la expresión de la vida. Permite que un pensamiento se convierta en un gesto, que una sensación se convierta en significado, que un momento de emoción se convierta en recuerdo. Une lo abstracto con lo físico, haciendo tangible lo intangible. A través de él, la mente y el cuerpo dejan de ser conceptos separados y se convierten en un campo continuo de experiencia. Esta unidad es lo que hace que la existencia humana sea a la vez frágil y profunda. Desde el momento en que un pequeño pulso brilló por primera vez dentro de un embrión, tu sistema nervioso ha estado despierto. Antes de que tomaras tu primer aliento, antes de que abrieras los ojos a la luz del mundo, ya estaba zumbando. Una corriente tenue onduló a través del tejido nuevo, trazando sensación y posibilidad. Es el ritmo más antiguo que llevas contigo. Más antiguo incluso que la memoria. Cada latido del corazón, cada pensamiento, cada sueño desde entonces ha seguido ese mismo pulso constante, la quieta electricidad de estar vivo. El sistema nervioso es a la vez estructura e historia. Comienza con átomos, elementos ordinarios forjados en estrellas que se ensamblan en células capaces de enviar señales a través de distancias microscópicas. Desde allí, esas señales crecen en redes y esas redes en conciencia. Es un linaje extraordinario desde el polvo del cosmos hasta la arquitectura de la mente. Las mismas partículas que alguna vez se desplazaron a través de nebulosas antiguas ahora danzan a través de tus neuronas llevando pensamientos en lugar de luz estelar. Cada destello de electricidad dentro de ti es un mensaje. Algunos de estos mensajes hacen que los músculos se muevan. Otros moldean las emociones o invocan recuerdos del pasado. Viajan por el cuerpo en elegantes patrones, una coreografía de iones e impulsos que juntos forman la experiencia de vivir. Cada momento que hayas conocido, cada risa, cada miedo, cada pensamiento de medianoche, ha sido escrito no en tinta, sino en voltaje, brillando brevemente antes de desvanecerse hacia el siguiente. El cerebro es en sí mismo un paisaje de luz y sombra, nunca quieto, siempre en movimiento. Las señales saltan a través de la sinapsis a millones por segundo, formando constelaciones de significado que duran solo mientras nuestra atención las sostiene. La mente es como el cielo nocturno en movimiento. 1000 millones de pequeñas chispas,
cada una un fragmento de conciencia uniéndose por un momento para iluminar el pensamiento. Aunque a menudo nos imaginamos separados de la naturaleza, la verdad es que las mismas fuerzas que dan forma al tiempo meteorológico y a las olas nos dan forma a nosotros. El sistema nervioso obedece las mismas leyes físicas que gobiernan el rayo en el cielo. Eres, literalmente, una chispa de vida llevando una cómoda manta de biología. Bajo tu piel, el universo continúa su experimento en la conciencia. Electricidad ralentizada y moldeada en pensamiento, emoción e identidad. Es humillante darse cuenta de que toda esta complejidad comenzó con algo tan simple, una señal que pasa de una célula a otra. Esa señal evolucionó durante millones de años hacia reflejos, instintos y finalmente la imaginación. El sistema nervioso no solo permitió que la vida se moviera, permitió que la vida notara que se estaba moviendo. Hizo posible la curiosidad y la maravilla y la memoria. A través de él, el cosmos aprendió a mirar hacia adentro y hacerse preguntas. Incluso ahora, esa misma corriente corre silenciosamente dentro de ti. Cuando alcanzas una taza o recuerdas un nombre o cierras los ojos en pensamiento, es el sistema nervioso el que lo hace posible. En el sueño, esas señales se suavizan pero nunca cesan. El cuerpo descansa, pero el sistema nervioso continúa su suave zumbido, guiando la respiración, equilibrando los latidos del corazón, tejiendo sueños a partir de la memoria. Incluso en la quietud, escucha al mundo, al cuerpo, a sí mismo. Es la continuidad que une el ayer con el mañana. El único compañero que nunca ha estado lejos de tu lado. Desde tu primera patada en el vientre materno hasta tu momento más tranquilo de descanso, ha estado ahí, susurrando vida a cada célula. El sistema nervioso no es solo un instrumento de supervivencia. Es el autor de la experiencia. La razón por la que la luz del sol se siente cálida, porque la música agita la emoción, porque el pensamiento puede convertirse en risa. A través de sus vías, la química se convierte en conciencia. No solo registra el mundo. Lo pinta, interpretando la vibración como sonido, los fotones como color, y la presión como tacto. Crea un universo privado dentro de cada mente. No hay dos exactamente iguales, pero todos construidos con el mismo alfabeto eléctrico. Ese universo siempre está cambiando. Cada nueva sensación, cada idea, cada encuentro deja su huella. El cerebro se recablea, las conexiones cambian, y la historia evoluciona. Eres en cada momento un borrador vivo, un ser continuamente escrito y reescrito por la mano silenciosa del sistema nervioso. Lo que sientes como identidad no es estático, sino dinámico, moldeado por el movimiento continuo de señales entre el cerebro y el cuerpo y el mundo. A veces es fácil olvidar lo extraordinario que es esto, que el simple acto de notar, de pensar existo, requiere una armonía tan intrincada que ninguna máquina ha logrado siquiera acercarse a replicarla. Eres una obra maestra de coordinación, una orquesta de materia viva actuando sin pausa. Y aunque las notas individuales pueden ser fugaces, su melodía combinada es la esencia de ti. Si pudieras estar fuera de ti mismo por un momento y escuchar, podrías oírla. El débil murmullo eléctrico de la vida. Cada neurona disparando, cada latido resonando, cada respiración hundiéndose en ritmo perfecto. No sonaría como caos, sino como el suave zumbido de la existencia misma, constante y sereno. Quizás la conciencia no sea ni más ni menos que el universo aprendiendo a tararear consigo mismo. El sistema nervioso te ha llevado a través de cada alegría, cada pensamiento, cada pausa silenciosa que hayas conocido. Te ha guiado a través del peligro, te ha consolado en la calma, ha recordado lo que amaste y te ha ayudado a olvidar lo que no necesitabas. Es la base sobre la que todo lo demás ha sido construido. No es algo separado de quién eres. Es la esencia misma de ello. Así que esta noche, mientras descansas, quizás puedas tomar un momento para sentirlo. Ese sutil pulso bajo tu piel. El suave ritmo de la respiración y el corazón. El leve hormigueo de la vida que nunca se detiene del todo. Es tu compañero más antiguo, tu narrador silencioso, la red que sostiene la chispa del yo. Y mientras te deslizas hacia el sueño, esa chispa no se apagará. Continuará brillando silenciosamente, velando por ti, restableciendo circuitos, preparándose para otro día de pensamiento, movimiento y maravilla. Ha estado despierta desde antes de que nacieras. Y esta noche, te deja descansar. Al profundizarse la noche y cerrarse este viaje tranquilo, vale la pena detenerse a maravillarse ante la simple verdad detrás de todo lo que acabas de descubrir. Todo lo que eres, cada sensación, cada pensamiento, cada emoción,
funciona con diminutos pulsos de electricidad. Dentro de la quietud del cuerpo hay un movimiento sin medida. En cada segundo, miles de millones de señales viajan por nervios y neuronas llevando el lenguaje de la vida misma. Y de alguna manera, de esta comunicación interminable, surge la conciencia, no como ruido, sino como armonía. El sistema nervioso, tan intrincado e invisible, es lo que mantiene el mundo enfocado. Escucha al latido del corazón, guía la respiración, siente el calor y el tacto, y los convierte en experiencia. Es humillante darse cuenta de que semejante complejidad impresionante depende de los procesos más simples. Iones cruzando membranas. Corrientes fluyendo por axons. Sustancias químicas drifting a través de sinapsis. Nada místico, nada mecánico, solo energía moviéndose en ritmo perfecto. Y sin embargo, de ese ritmo proviene todo. Música, memoria, risa, amor, curiosidad, todas las cosas que hacen bella a la existencia, están moldeadas por las mismas fuerzas suaves que alguna vez animaron a la primera célula viva. Gracias por explorar despacio esta noche. Por tomarte el tiempo de escuchar, aprender y maravillarte. El mundo interior de tu cuerpo es al menos tan vasto y misterioso como el que está más allá. Y cuando cierres los ojos esta noche, esa misma electricidad silenciosa seguirá fluyendo, manteniendo el cuerpo a salvo, la mente en paz, y la historia de ti viva para otro día. Que tus neuronas descansen bien, tus sueños sean brillantes, y tus pensamientos se desplacen suavemente hasta la mañana.